Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia virtual Hoja de Ruta para las Inversiones en Infraestructura Natural. Esta conferencia virtual es organizada por el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Gobierno de Canadá. Mi nombre es Marta Chavarría y estaré con ustedes moderando esta sesión. Antes de comenzar, es importante pedirles que sigan algunas recomendaciones para tener un buen sonido. Les invitamos a que utilicen audífonos, eso les va a mejorar, y también que se acerquen a su señal o router para que tengan una buena calidad de sonido. En la parte inferior van a encontrar preguntas y respuestas donde pueden hacer sus preguntas o comentarios en cualquier momento de esta sesión. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante e interactiva y creo que van a disfrutar muchísimo lo que les tenemos preparado. Son especialistas en materia de inversión pública que, como yo comentaba, han sido aspectos fundamentales que son bien complejos para algunos y en ese sentido queremos facilitar el entendimiento. Entonces, el presente webinar tiene como objetivo que los participantes puedan identificar criterios y procedimientos en una propuesta de hoja de ruta para la gestión de las inversiones en infraestructura natural en todas las fases, proponiendo herramientas para formular proyectos en el menor tiempo posible y con la calidad necesaria para la recuperación y uso sostenible de los ecosistemas. Desde el año 2015, el sector público ha venido desarrollando normas asociadas a los ecosistemas y la diversidad biológica en atención a la recuperación y conservación del capital natural con la aprobación por parte del MINAM de los lineamientos de política nacional en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos 2015-2021, marcando un hito importante que puso de manifiesto el interés del Estado peruano en la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, en cuyo marco el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. En el 2017, el cambio al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones significó una oportunidad para las inversiones relacionadas a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, adoptándose el término infraestructura natural, la cual fue incluida como una de las definiciones asociadas a la inversión pública. Por fin, las entidades del Estado en sus 3 niveles de gobierno tenían la posibilidad de invertir en la conservación de los recursos naturales y atender una de las competencias que por años estuvo relegada a acciones solo de forestación y reforestación. En este marco, los lineamientos para la identificación de inversiones en las tipologías de ecosistemas, especies y apoyo al uso sostenible de la biodiversidad, aprobados por resolución ministerial del MINAM en el marco del Invierte-P, los cuales actualizan el lineamiento del 2015.
Luego de ello, importantes se han venido dando en lo relacionado a la recuperación de la infraestructura natural. Se aprobaron fichas técnicas para recuperación en ecosistemas andinos y servicios ecosistémicos de regulación hídrica, y recientemente se aprobaron los lineamientos de IOAR para ecosistemas. Tuvimos un webinar al respecto muy interesante. Todas estas acciones imprescindibles para la gestión de la infraestructura natural, la cual va tomando una connotación importante en las estrategias de inversión de los 3 niveles de gobiernos del Perú, van interiorizando la necesidad de incluir en sus prioridades institucionales las inversiones en infraestructura natural, que además de constituirse como una oportunidad de reactivación económica para las poblaciones rurales, son fundamentales para la seguridad hídrica presente y futura en sus regiones. Este webinar pretende brindar orientaciones sobre los procedimientos y herramientas disponibles para la gestión de inversiones en infraestructura natural, desde las fases iniciales de concepción de la idea hasta la organización para las fases de funcionamiento. En este fin, contamos con 3 destacados especialistas. En primer lugar, nos hablará Jessica Armas, especialista en inversiones públicas de Condesan, con 15 años de experiencia en formulación y evaluación de programas y proyectos específicamente de la temática ambiental, con financiamiento nacional y de cooperación internacional, así como experiencia en elaboración de instrumentos metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos ambientales de alcance nacional como parte del equipo de OPMI del MINAM, conferencista y capacitadora por al menos 6 años en formulación de proyectos ambientales. También nos va a acompañar Doris Rueda, con maestría en Ciencias Políticas e Ingeniería Geográfica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especializada en gestión de proyectos y gestión de la calidad del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nos acompaña también Miguel Ángel Bernuy Alpoc, economista de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con maestría en finanzas, con mención en mercado de capitales de la Universidad de SAM y diplomados en proyectos de inversión pública, economía ambiental y recursos naturales, y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible. Él actualmente se desempeña como especialista en instrumentos financieros y responsable de la unidad formuladora en la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM. Para comenzar, les tenemos una sorpresa. Entonces van a recibir una pregunta un poco truquito, ¿no? Un poco de truco para ustedes. Y deben de recibirla ahora en sus pantallas para que verifiquemos qué sabemos y qué no sabemos sobre la inversión pública. Adelante. La pregunta es, las IOARR, que no les hemos dicho qué son, ¿pueden reemplazar los proyectos de inversión pública? ¿Sí? ¿No? ¿O no sé? Muy bien. De 303 personas que están participando, ahí empezamos a ver las respuestas. Muy bien, invitamos a todos a contestar. Creo que aquí hay preguntas, creo que este tema va a ser interesante, Jessica, para que lo abordes, porque creo que hay dudas. Muy bien, los invitamos a seguir pensando la respuesta. Yo voy a terminar y volveremos para chequear la respuesta al final.
Ahí ven los resultados hasta los 255 que han votado y ahí estaremos volviendo más adelante con esta pregunta. Sin más, vamos a invitar a Jessica para que nos dé la exposición y volveremos para ver el resultado final. Adelante, Jessica, y bienvenida. Gracias Marta por la antesala. Y sí, bueno, quiero empezar. Me parece muy interesante que podamos al final revisar esta pregunta para ver cómo es que vamos siguiendo la exposición y si podemos tener una respuesta clara al final y ya no seguir con estas dudas que normalmente se presentan cuando queremos gestionar inversiones y sobre todo ahora que entran dentro de esta variable las IOR. Entonces lo que vamos a ver ahora es la hoja de ruta de inversiones en infraestructura natural. Los contenidos de lo que vamos a tocar son las principales definiciones en el marco presupuestal, la cronología de la normatividad de infraestructura natural relacionada a la normatividad del INVIERTE y la hoja de ruta de la gestión de inversiones. Es necesario que los que vamos a gestionar inversiones tengamos en cuenta la conceptualización de gastos en el sector público según la clasificación económica del gasto. Los gastos se clasifican en gastos de inversión o gastos de capital y gastos corrientes o de funcionamiento. Podemos decir que con gastos de inversión atendemos proyectos o IOR y con los gastos de funcionamiento atendemos actividades. Si asociamos los tipos de gasto a las fases del ciclo de inversiones, podemos anotar que los proyectos y las IOR se asocian a los gastos de inversión y las actividades a la fase de funcionamiento. Es importante también conocer cuáles son aquellas diferencias entre inversiones y actividades. Perdóname, Jessica, una interrupción. ¿Sí? No estamos viendo tu pantalla. Ya está compartiendo, perfecto. Ok. Ya entonces, sí vemos. Sí, lo que estábamos comentando es respecto de la diferencia entre los gastos de inversión y los gastos corrientes. Los gastos de inversión normalmente se asocian a los gastos de capital y los gastos corrientes a los costos de funcionamiento. Entonces, si vemos algunas diferencias entre lo que tiene que ver con inversiones y actividades, podemos ver que respecto a la temporalidad, las inversiones son aquellas que están limitadas en el tiempo, tienen un inicio y tienen un fin, poseen hitos de modificación de las actividades y también tienen plazos determinados. Por el contrario, las actividades son de carácter permanente, indeterminadas, no poseen hitos de modificación y las actividades son repetitivas y muchas veces no varían en su concepción. Respecto al tema presupuestal, podemos señalar que tienen un presupuesto fijo, por el lado de las inversiones, tienen un presupuesto fijo, independiente de la producción, con plazos de desembolso establecidos y programados. El presupuesto se puede distinguir o se puede señalar dentro de lo que se conoce como la genérica 6, que son inversiones o gastos en activos no financieros, y por el contrario, las actividades se enmarcan dentro de lo que es la genérica 3 y sus presupuestos se asignan de forma indefinida, están asociados a costos fijos como guardianía, seguridad, pagos de energía. A su vez, esta programación de presupuesto, para el caso de las inversiones, podemos visualizarlas en el sistema de seguimiento de inversiones, el SSI, en el banco de inversiones o en el Infoobras, entre otros. Pero en el caso de las actividades, el único lugar donde podemos encontrar la programación de su presupuesto es en la consulta amigable del MEF. Algunas otras diferencias
principales que podemos encontrar entre inversiones y actividades, por el lado del capital y de la capacidad de producción, es que en el caso de las inversiones, crea, mejora, amplía, optimiza bienes y servicios o activos estratégicos, y por el lado de las actividades mantiene los bienes y o servicios. Es decir, no hay una alteración ni una modificación de la capacidad de producción de servicio para el caso de las actividades. Respecto a la evaluación, el seguimiento y monitoreo tiene el máximo nivel a indicadores de impacto, y por el lado de las actividades, su seguimiento tiene como máximo nivel a indicadores de proceso de gestión operativa de funcionamiento, de avance de gasto corriente que está asociado a bienes o servicios. Entonces, podemos anotar también algunas diferencias y semejanzas respecto de lo que son proyectos y de lo que son IOR. Si vemos algunas diferencias importantes, podemos señalar que ambas tienen formatos diferenciados para su registro, desde lo que tiene que ver con ideas, formulación, ejecución, seguimiento y cierre. A su vez, los proyectos se habla de declaración de viabilidad, y en la COR existe la figura de aprobación. Para el caso de la COR, se asocian a la resolución de problemas puntuales específicos en activos estratégicos, mientras que los proyectos de inversión atienden problemas asociados a múltiples causas dentro de la provisión de bienes y servicios. Para el caso de la COR, no se realiza la compatibilidad entre la preinversión y el expediente técnico. Podemos anotar también algunas semejanzas. Ambas se programan en la programación multianual de inversiones, ambas requieren de un expediente técnico o un documento equivalente para su ejecución, ambas requieren tener una aceptación social y verificar los arreglos institucionales previos a su ejecución, y también para el caso de IOR y de proyectos existen lineamientos específicos para su gestión. En el caso de la tipología de ecosistemas, el Ministerio del Ambiente tiene lineamientos específicos tanto para proyectos como para IOR. Y aquí algo muy importante, no son mutuamente excluyentes, es decir, yo no puedo generar una IOR en vez de un proyecto, ni viceversa. En donde corresponda la implementación o la intervención a través de proyecto de inversión, se tendrá que aplicar las fichas técnicas correspondientes dependiendo del monto y de la complejidad. Y donde aplique problemas específicos asociados a activos estratégicos, tendremos que intervenir vía IOR. Entonces, en esta infografía podemos anotar los activos estratégicos que se intervienen en el marco de la COR. Y como ya les había mencionado, si tenemos problemas en un solo activo estratégico, de los que se señala en esta infografía, que también se va a poner a disposición de ustedes, si solo tenemos problemas asociados a un activo estratégico, entonces podemos estar pensando en una intervención a través de IOR. Pero si los problemas tienen múltiples causas y están asociados a más de un activo estratégico de los que aparecen aquí en esta infografía, o de los que podemos identificar en el lineamiento de IOR asociado a ecosistemas, entonces necesitamos intervenir con un proyecto de inversión. Entonces, en síntesis, problemas en un solo activo estratégico, IOR. Problemas en más de un activo estratégico, proyecto. Lo que vamos a ver ahora son aquellas normas que han sido dadas y que ya se han mencionado también en la parte introductoria de esta reunión, de este webinar, y está asociada a la normatividad en infraestructura natural para las inversiones que ha venido desarrollando el Ministerio del Ambiente desde el año 2015. Entonces, desde el año 2015 contamos con lineamientos de política para formular proyectos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. También en el 2015, en el marco del SNIP, se aprobó
un lineamiento para formular proyectos asociados a servicios ecosistémicos y diversidad biológica. Esto marcó un hito importante respecto del marco conceptual de inversión en lo que es servicios ecosistémicos y diversidad biológica. Con la entrada en vigencia en el 2017 del INVIERTE, se acuña el término infraestructura natural, que marca también las bases para poder hacer intervenciones, no solamente en infraestructura denominada gris, sino también en lo que algunos conocen como infraestructura verde, y que ya, para no llamarlo de esa manera, se acuñó en un término con relevancia internacional, aplicado también ya en varios países, y que se refiere a infraestructura natural. En el 2018 se aprueba, se inicia con la elaboración de algunos instrumentos metodológicos para poder formular proyectos, y estos estuvieron asociados a intervenciones por el lado del bien, es decir, recuperar ecosistemas afectados a través de una ficha simplificada. En el 2019 se da también un paso muy importante dentro de lo que es la normatividad en infraestructura natural, y se actualiza el lineamiento del 2015 mediante un lineamiento que establece aquellas directrices para formular proyectos en ecosistemas, especies y apoyo al uso sostenible de la biodiversidad. Y esto se aprueba mediante la resolución ministerial 178 del 2019. A finales del 2019 también se aprueba los lineamientos para la formulación o para la elaboración de IOR en el marco de la tipología de ecosistemas, y esto se aprueba a través de la resolución ministerial número 410-2019 del MINAM. Ya en el 2020 hay un instrumento también que se ha aprobado, es una ficha simplificada que atiende específicamente a aquellos proyectos que están asociados a los servicios ecosistémicos de regulación hídrica. Entonces, como verán, hay varias intervenciones, varias normas que han sido dadas desde el ente rector en temas relacionados a ecosistemas, y que son de observancia obligatoria para todos aquellos que gestionan o formulan proyectos en esta temática. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la hoja de ruta para las inversiones en infraestructura natural. ¿Cómo es que se gestionan las inversiones en infraestructura natural? ¿Cuál es la hoja de ruta que debemos seguir para poder tener inversiones de calidad en infraestructura natural? Con base a la identificación de los cuellos de botella de la gestión de inversiones, se ha propuesto una hoja de ruta para inversiones en infraestructura natural. Esta hoja de ruta tiene 5 niveles en los cuales se ha identificado las entradas, las herramientas con las que se va a obtener y las salidas, que son aquellos resultados que vamos a tener como consecuencia de la aplicación del grupo de procesos que se incluyen en cada nivel. Entonces, vemos que el nivel 1 está asociado a la identificación de la brecha, el nivel 2 está asociado a la focalización, el nivel 3 está identificado al tipo de inversión, el nivel 4 a evaluar las condiciones habilitantes que nos van a permitir saber si es conveniente o no seguir con la gestión de la inversión, y el nivel 5 es donde recién vamos a aplicar el ciclo de inversiones. Entonces, si vemos el nivel 1 y vemos que hay un primer proceso que debemos tener en cuenta, que debemos cumplir para poder identificar esta brecha, y vemos que se trata de las prioridades sectoriales. Entonces, como primer paso, lo que tenemos que hacer es revisar la problemática ambiental en el ámbito de la entidad, los planes estratégicos, los planes de desarrollo, las estrategias, todos aquellos objetivos y actividades estratégicas que se incluyen dentro de estos documentos y que están relacionadas por el lado de recursos naturales, principalmente a los sectores ambiente, agricultura y PCM,
tenemos que conocerlos y tenemos que extraerlos de estos documentos para poder así generar nuestra ruta de prioridades a nivel de nuestras instituciones. Entonces, luego de ello, aplicamos los lineamientos y normas que establece el sistema del INVIERTE para poder determinar estas prioridades sectoriales. Como resultado de esta revisión, nosotros deberíamos de tener como entidad cada una de las instituciones, gobiernos locales, regionales y las entidades también, las empresas del Estado, necesitan aprobar prioridades sectoriales de manera anual, en las que se establece un ranking de cada uno de los sectores en su nivel de importancia o en el nivel de prioridad que, de acuerdo a los objetivos estratégicos de cada entidad, tiene que dársele una prioridad y un número dentro de este ranking. Usualmente el tema ambiental se encuentra de media tabla hacia abajo, y lo ideal es que este tema de ambiente se encuentre de media tabla hacia arriba, si lo que queremos es tener o contar con presupuesto que podamos programar para la gestión de las inversiones. Luego, el siguiente proceso dentro de este mismo nivel, identificar la brecha, se trata de conceptualizar cuáles son estas brechas que serían de aplicabilidad para nuestra entidad, para nuestro gobierno regional, para nuestro gobierno local o nuestra empresa del Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar los indicadores brecha nacionales que están publicados en la página del MEF y que los podemos encontrar por cada sector, y podemos revisar aquellos criterios de priorización sectorial que también se encuentran dentro de la página del MEF, dentro del link que tiene que ver con inversión pública, y podemos ir anotando cuáles son estos criterios, estos indicadores brecha que el sector, en el marco de sus competencias, nos viene marcando la pauta para que nosotros, a través de este tercer proceso, que es la determinación de la brecha a nivel regional, local o institucional, podamos identificar frente a qué nivel de brecha estamos. Entonces, tanto a nivel nacional, departamental, provincial, o a nivel de repente de un ámbito menor, como es, por ejemplo, una cuenca, tenemos que hacer una identificación de nuestra brecha. Sin embargo, la contribución de estas brechas va a ser asociada a una brecha sectorial, es decir, que un gobierno local, un gobierno regional o una empresa del Estado tiene necesariamente que aportar a la brecha nacional marcada por el sector que tiene la competencia y que ha establecido cuál es el valor brecha. Entonces, si nos centramos en el caso de la brecha asociada a ecosistemas, entramos al geoservidor del Ministerio del Ambiente y podemos encontrar un link en el que vamos a poder filtrar la información por tipo de ecosistema y también por departamento, y podemos obtener cuál es el valor del universo brecha. En este caso, por ejemplo, ustedes ven aquí el mapa de Cusco y se puede identificar cuáles son el universo de brecha asociado a la tipología de ecosistemas, es decir, que nos marca la cantidad de ecosistemas degradados que necesitamos atender dentro, en este caso, dentro del departamento de Cusco. Entonces, luego de ello, solamente tenemos hasta este nivel la identificación de la brecha. No tenemos todavía un valor real de lo que significa la brecha que tenemos que atender. Por tanto, necesitamos seguir con un paso que tiene que ver con la focalización. Entonces, para este tema de focalización, el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica ha desarrollado una herramienta denominada Giro. Ya ha habido antes un webinar respecto a este tema y los invito a que puedan ver los videos respecto específicamente a cómo es que opera esta herramienta, pero finalmente lo que obtenemos
una vez que aplicamos todos los procedimientos que establece Giro, podemos afinar estas áreas que hemos identificado a priori como universo de brecha, podemos afinarlas, podemos incluir algunas otras prioridades o algunas otras consideraciones a nivel de objetivos, a nivel de acciones estratégicas, a nivel de prioridades que el sector quiera imprimir en estas brechas, y podemos asociarlas a temas de regulación hídrica o a temas de control de erosión. Entonces, como resultado de este proceso vamos a tener ya una zona focalizada que va a tener un sustento técnico mediante el cual podemos seguir con el siguiente paso, en el siguiente nivel, que es ya identificar el tipo de inversión. Para la identificación del tipo de inversión, necesitamos hacer un trabajo previo de campo. Este tipo de proyectos en infraestructura natural no podemos hacerlos solo en gabinete, no podemos a priori desde el gabinete identificar qué tipo de inversión es la que vamos a realizar. Vamos a tener que primero hacer un listado en campo, hacer un listado de estos activos que están presentando problemas. Tenemos que hacer una cuantificación de estas áreas degradadas para saber, para validar a una escala menor si verdaderamente están recayendo dentro de áreas que presentan degradación y los niveles de degradación, y luego descartar que se trate de acciones de gasto corriente, es decir, probablemente si la inversión o si hay afectación en un canal, por ejemplo, una zanja de infiltración, y vemos que hay un deterioro, pero que este deterioro es menor al 40% de su dimensión, probablemente lo podamos atender con gasto corriente y no necesitamos activar todo el sistema de inversión. Entonces, por eso es importante esta identificación preliminar que hacemos en campo. Una vez que tenemos esta claridad y sabemos qué es lo que vamos a intervenir, si tenemos 1, 2, 3 o cuántos activos son los que vamos a intervenir y cómo están asociados estos problemas, pasamos al proceso 2, que es aplicar esta hoja de ruta para planear inversiones en ecosistemas. Nosotros hemos desarrollado como proyecto de infraestructura natural una infografía digital que ustedes pueden acceder mediante el link que está en la presentación, que seguramente también se les va a poner a disposición, y lo que van a visualizar es esta pantalla en la cual van a poder entrar, y dependiendo de la información del problema que ustedes han identificado en campo, van a ver que se activan 3 casos. El primero es el que está asociado a un ecosistema intervenido, el segundo está asociado a un ecosistema que no ha sido intervenido previamente, y el tercer caso se trata de intervenciones que están asociadas a un proyecto de inversión, una idea, puede ser también un proyecto que está en formulación, que está en camino, ¿no? Si cualquiera de estos casos que ustedes puedan identificar y con la información que han recogido de campo, podemos ingresar y ver cuál es la ruta que tenemos que seguir. Si estamos frente al primer caso, en el que se... Jessica, no sé si vas a ponerlo, perdón, interrumpo otra vez, perdóname. ¿Vas a poner la página activa o todavía no? Aquí en lo que ustedes están viendo ya la página activa. Sí, entonces, como les estaba mencionando, ustedes ingresan... Perfecto, ahí está activo. Ok, perfecto. Entonces, ustedes ingresan al link y podemos ver que se aprecia esta hoja de ruta para planear inversiones en ecosistemas, en las que entramos dependiendo del caso. Para el caso 1, si existe un problema en el ecosistema intervenido. Para el caso 2,
si se observa un problema en el ecosistema no intervenido, y para el caso 3, si está relacionado a un proyecto en idea o formulación que viene en camino. Adicionalmente, ustedes tienen aquí definiciones. Todas estas definiciones se han extraído de los documentos, de los lineamientos, tanto del MEF como del MINAM, y pueden revisarlo antes de poder entrar a esta herramienta interactiva. También pueden revisar el marco conceptual, que es en el que se aprecia cómo es la conceptualización cuando estamos frente a una intervención a través de ecosistemas o a través de servicios ecosistémicos. Entonces, ustedes cuando van a campo identifican cuál es el problema, y si el problema está relacionado a un ecosistema intervenido, hacemos clic y se nos activa todos los procesos que tenemos que seguir para poder identificar frente a qué tipo de inversión estamos. Entonces, como paso 1, identificamos el problema. Como paso 2, identificamos los activos afectados. Vemos si hay daño o deterioro en activos asociados al funcionamiento del ecosistema o en activos que están asociados a la gestión del ecosistema. Si hacemos clic aquí en estas pestañitas de ver activos, podemos ver esta tabla de activos que está también en los lineamientos, y podemos saber frente a qué activo estamos. Entonces, en un nivel 3 vamos a clasificar frente a qué activos estamos. De este listado evaluamos si estamos frente a un activo de infraestructura o si estamos frente a un activo asociado a equipos o a herramientas. Entonces, dependiendo de esta identificación, evaluamos las condiciones. Para esta evaluación de condiciones, tenemos que revisar también el lineamiento y ver cuáles son aquellas condiciones adicionales a las que están aquí en esta herramienta interactiva que tenemos que cumplir. Principalmente evaluamos para el caso de infraestructura si el daño en el activo es menor al 40% de su dimensión, entonces podemos ver que aplicamos un tipo de inversión de rehabilitación. Pero si no, entonces nos tenemos que ir a aplicar un proyecto de inversión. Por el lado de aquellos activos que están relacionados a equipos y herramientas, vemos si el daño está asociado a la pérdida o deterioro o a la vida útil, en cuyo caso, dentro de lo que es la identificación del tipo de inversión, vamos a poder ver que si está relacionado a pérdida o deterioro, vamos a tener que aplicar una IOR de rehabilitación, y si está asociado a la vida útil, una IOR de reposición. Para el caso de la identificación de las inversiones asociadas, podemos ver aquí si, aparte de esta rehabilitación, voy a requerir de algún elemento, alguna acción de protección. Entonces voy a poder aplicar una ampliación marginal de la obra civil, que es también de aplicabilidad para la IOR de ecosistemas, solo en aquellos casos que se requieran, si no, nos quedamos hasta este nivel. Así vamos aplicando cada una de los casos y vamos siguiendo la ruta que nos marca esta herramienta interactiva, y vamos a poder ver frente a qué tipo de IOR estamos. Igualmente, para el caso 2, evaluamos, identificamos los activos afectados, clasificamos los activos. Aquí también podemos ver la relación de los activos para no ir perdiéndonos en la identificación. Luego evaluamos las condiciones y luego identificamos el tipo de inversión. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos frente a un proyecto de inversión? Esta herramienta básicamente nos dice cuándo nos corresponde una IOR y cuándo nos corresponde un proyecto de inversión. Entonces voy a dejar de compartir para volver al PPT. Gracias, Jessica. Entonces, vas cerrando, por favor, para tener tiempito, ¿no? Sí. Ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí.
Ok, entonces ya hemos visto cómo es la aplicación para el caso de IOR, pero para el caso de proyectos necesitamos evaluar si el ecosistema está degradado o si el ecosistema no está degradado. Entonces, vemos la prioridad local o regional o institucional y dependiendo de este nivel de prioridad podemos identificar el enfoque, la tipología y la brecha del sector. Pero veamos un ejemplo. Para el caso de regulación hídrica, si la prioridad regional o institucional está asociada a regulación hídrica, el enfoque es servicios ecosistémicos, la tipología es ecosistemas y la brecha del sector que aplica es la brecha mapeada por el Ministerio del Ambiente. Entonces, así vamos identificando, vamos asociando cada una de las intervenciones. Entonces, todo esto referido al nivel 3. En el nivel 4, lo que tenemos que evaluar son aquellas condiciones habilitantes. Y aquí también el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica ha desarrollado una serie de herramientas que pueden ser de utilidad para que los gestores de inversiones puedan utilizar y tener condiciones claras, tener sustentos claros antes de poner dinero en las inversiones y que luego se caigan posteriormente, ¿no? Entonces, como un primer proceso a evaluar es tener clara la pertinencia respecto de la inversión asociada a la propiedad de terrenos. Para esto debemos de contar con información de catastro rural urbano, contar con información de los sectores respecto a la propiedad, a temas de propiedad, superposiciones, denuncios, derechos, elaborar mapas y actualizar también esta información para que tengamos dentro de nuestra base de datos y elaborar estas directivas sobre estos procedimientos para la disponibilidad de terrenos. Esto es muy importante porque muchas veces decimos qué o en base a qué podemos identificar si se requiere o no se requiere un arreglo institucional. Y muchas veces no tenemos esta directiva interna como entidades que nos señala a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un arreglo institucional. Entonces, en el proyecto hemos desarrollado esta herramienta que se ha denominado Due Diligence, que es una suerte de un listado de normas que se tienen que cumplir por el lado de la tenencia de terrenos, por el lado de los permisos que hay que obtener, llámese si estamos dentro de una ANP, permisos de CERNAN, o si también necesitamos algún tema de intervención arqueológica, podemos utilizar esta herramienta. Estamos haciendo las coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y en una siguiente oportunidad seguramente vamos a poder hacer la revisión de estas herramientas y probablemente podamos tener normas que las validen de acuerdo a lo que el sector establezca. Entonces, como un siguiente proceso importante también dentro de esta evaluación de las condiciones habilitantes está la variable de la intervención social. Es necesario que nosotros tengamos un protocolo de relacionamiento comunitario, esto es algo que se está trabajando con SEDAPAL y que pronto vamos a tener un modelo de cómo o cuáles son las estrategias que se deben aplicar para el tema del relacionamiento comunitario. Y también tenemos una matriz, que es la matriz de equidad, efectividad y sostenibilidad que podemos evaluar antes de poder saber si vamos o no con la inversión que hemos identificado en nuestra cartera. Y como paso 3, como grupo de proceso 3, que es también importante para esta definición, para esta prioridad de esta cartera de inversiones que hemos identificado, es poder evaluar los beneficios que están asociados a priori a estas inversiones. Es decir, que aquí podemos aplicar esta herramienta CUBIC si es que estamos frente a un proyecto asociado a regulación hídrica,
Ha habido también ya un webinar en donde explica cómo es que se aplica las fórmulas dentro de esta metodología y que podemos revisar también. Si bien es cierto, la metodología Cubic puede servir para poder hacer un sustento de cuánto es el aporte hídrico del proyecto, también podemos usarlo con información secundaria antes de la formulación y podemos identificar a priori cuáles serían esos beneficios que vamos a tener y podemos elegir entre un proyecto u otro de nuestra cartera cuál es el más eficiente dependiendo de estos beneficios que se obtengan. Entonces, finalmente, para el nivel 5, recién entramos a la aplicación de este ciclo de inversiones. Cuando llegamos a este nivel, ya vamos a tener información suficiente para poder desarrollar este formato de idea. Es más, vamos a tener información para poder desarrollar esta memoria conceptual que está dentro del formato 5A y que nos da información respecto de la justificación del proyecto, el planteamiento preliminar. Entonces vamos a tener ya elementos de juicio para poder sustentar mejor nuestras inversiones y poder presentar ideas que lleguen a concretarse. Ahora, ¿cuáles, dentro del ciclo de inversiones, cuáles son aquellos objetivos por cada uno de las fases y cuáles son aquellos retos que tenemos dentro de cada una de estas fases? ¿Por qué es que necesitamos tener procedimientos y procesos claros para poder gestionar inversiones en infraestructura natural? Por el lado de la fase de programación, el principal objetivo aquí es la asignación de recursos. ¿Y cuáles son los retos? La articulación a los programas presupuestales, en este caso al PP 144, objetivos claros respecto a los planes, respecto a todo este ranking de medidas que podemos tener para saber si estamos frente a proyectos que verdaderamente son prioritarios para la entidad en la que se van a gestionar. Y también necesitamos tener una cartera de infraestructura natural priorizada y que esté asociada a estas potencialidades locales, ¿no? Que no se programen solamente ideas que no se sabe en realidad, que son solo nombres a veces y que no tienen ningún desarrollo conceptual. Cuando se formula el proyecto no se sabe en dónde queda, ni a qué está asociado, ni cuál es el beneficio. Sin embargo, ya le estamos asociando o ya estamos invirtiendo, ya estamos poniéndole plata a un proyecto que probablemente no llegue a término. En la fase de formulación y evaluación, nuestro objetivo es que se tenga una viabilidad oportuna del proyecto, que no sean proyectos eternos que demoran 3, 4 años en declararse la viabilidad porque no se tiene claro, y rebotan entre el que formula y el que evalúa, y para esto necesitamos iniciar con inversiones validadas técnica y socialmente, que no se nos caigan por el lado social, que podamos trabajar con la comunidad desde una etapa temprana y que podamos iniciar la formulación sabiendo que la población está dispuesta a firmar los arreglos que luego vamos a formalizar en la fase de formulación. Otro de los retos que tenemos en esta fase es intervenir en zonas priorizadas con una justificación técnica clara. Y es importante en esta fase contar con un catálogo de inversiones en infraestructura natural, que es algo que también ya el Ministerio del Ambiente está trabajando en coordinación con el proyecto de infraestructura natural, y que pronto vamos a poner a disposición de los gestores de inversiones. Aparte de eso, necesitamos también contar con costos unitarios calculados para cada una de las medidas y de las acciones de infraestructura natural, de tal manera que cuando pasemos a la siguiente fase, que es la fase de ejecución, no cambie la concepción técnica de los proyectos, los costos no cambien significativamente, no varíen respecto de los costos que se han considerado en la formulación,
que tenga una aceptación de la población, que no se nos caiga de repente en la formulación. Nos aprobó la comunidad hacer el proyecto, nos dio la licencia social, pero luego cuando estamos en la ejecución, nuevamente, cuando vamos a conversar con ellos, ya se nos cayó el proyecto. Entonces no queremos que esto pase y para eso necesitamos una estrategia de intervención social. Es importante también no extender los plazos establecidos, que esta elaboración de los expedientes técnicos sea rápida, sea oportuna y también con la calidad y en los plazos establecidos, para que las intervenciones, cuando se culminen y se cierren, puedan cumplir el objetivo, que es la recuperación de los ecosistemas en esta fase de funcionamiento. Y aquí tenemos también algunos retos. Recuperar el nivel de prestación de servicios ecosistémicos está asociado a este tipo de inversiones, la validación de los beneficios a través de monitoreo, que nos va a dar mucha información para poder retroalimentar todos los instrumentos de gestión que tenemos, y también la vigilancia continua de los ecosistemas para su mantenimiento. Entonces, esto es lo que podemos anotar respecto a la ruta de inversiones en infraestructura natural. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Jessica. Excelente información, excelente material, y no se preocupen, todos tendrán acceso a la información después de este evento. Ahora vamos a comenzar con Doris Rueda, quien nos va a estar acompañando, por favor, para que Doris nos va a hacer unos comentarios. Posteriormente, Miguel Ángel también nos va a hacer un comentario y luego procedemos con preguntas. Adelante, Doris. Muy buenas tardes con todos. Obviamente un saludo especial del Ministerio del Ambiente y también de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto. Obviamente es la instancia donde recae la responsabilidad de la OPMI, la Oficina de Programación Multianual, obviamente responsable de poder promover instrumentos metodológicos para poder facilitar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión. Entiendo que la presentación ha sido bastante amplia, bastante didáctica. Felicito a Jessica por haber explicado a detalle la ruta que estaba, digamos, planteando el proyecto de infraestructura natural. Es una propuesta quizás bastante dinámica que nosotros, digamos, como sector, tendríamos que revisarla y evaluarla y trabajar de manera coordinada. Y creo que es lo que estamos haciendo. En esta línea, mis comentarios van a centrarse principalmente con una breve introducción relacionada a estos instrumentos. Como saben ustedes, y creo que lo ha mencionado Jessica, hay una normativa en el marco del INVIERTE-P, pero antes del INVIERTE-P se vino trabajando el tema, promoviendo obviamente a las inversiones en materia ambiental, o sea, el tema verde, y para ello se aprobó en el 2015, que también lo ha indicado, relacionado a los lineamientos para el tema de la formulación en biodiversidad. Este documento, en el marco, obviamente, de la función que tiene ya asignado en el INVIERTE-P, la OPMI lo actualiza, justamente porque considera que estos lineamientos proponen ciertas orientaciones y directrices claves para poder promover, digamos, otros instrumentos que nos pueda servir y nos pueda facilitar a generar, digamos, las inversiones, digamos, de intervención a nivel regional y local con mayor precisión y también de prioridad. Y creo que esto ha sido muy importante, el haber actualizado en el 2019 estos lineamientos, que ha permitido generar otros instrumentos claves, como lo ha mencionado, el tema de las IOR, los lineamientos básicamente para ver en este aspecto del tema de los activos estratégicos. Entonces, creo que este trabajo de estos instrumentos metodológicos en el sector ha sido trabajado no solamente con la OPMI, sino ha sido trabajado de un equipo de las direcciones generales, que obviamente ven este tema, un equipo técnico que ha servido de base para que puedan tomar
todos los criterios necesarios, porque el poder hacer entender que el ecosistema como tal, tema de especies, el apoyo sostenible, en tema de las inversiones, ha sido bastante difícil. Entonces, llegar al Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre ve la materia gris, poder sensibilizar y poder hacer entender la necesidad de tener activos estratégicos en lo que corresponde a ecosistemas, ha sido un trabajo muy fuerte, y para ello el equipo técnico, conformado por los profesionales responsables de las unidades formuladoras y los técnicos especialistas profesionales de la parte técnica, ha sido, digamos, fundamental el trabajo que se ha hecho de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el área de metodologías. Y también precisar que estos instrumentos, para nosotros sustentar bien estos instrumentos, que obviamente ahora lo ha dinamizado en la propuesta que tiene INCH para poder dinamizar y facilitar con esta hoja de ruta a los operadores para que puedan formular y evaluar, digamos, proponer los proyectos de inversión o las inversiones, ha sido bastante difícil de sustentar porque hemos tenido que ver qué información tenemos para sustentar estos instrumentos, cómo se puede cuantificar y calificar. Y allí hay un buen trabajo que se ha realizado, digamos, a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Ambiental, de la Dirección General de Evaluación y Fiscalización de Financiamiento Ambiental, de la Dirección General de Diversidad Biológica. Es decir, un trabajo conjunto que ha permitido hacer que estos instrumentos tengan el sustento necesario para poder articular, como lo ha hecho Jessica, por ejemplo, con el tema de los planes estratégicos institucionales, con el tema relacionado de los PPRs, por ejemplo. Entonces, para ello era necesario contar con información. Y creo que lo que esta propuesta que recoge con la hoja de ruta enfatiza mucho esos aspectos que conectan y articulan para poder facilitar, digamos, a los formuladores en el nivel regional y en el nivel local a tener, digamos, instrumentos didácticos. Y qué bueno que haya recogido todo lo que está planteado digamos, en los instrumentos, de alguna manera, a través de oficializado, a través de una resolución, los ha, digamos, dinamizado, que permite facilidad quizás a muchos operadores a entender la importancia que tiene, digamos, estos instrumentos metodológicos cuando se tenga que aplicar a las inversiones de la tipología de ecosistemas, especies y apoyo sostenible, planteados obviamente dentro del aspecto del tema de infraestructura natural. Creo que estos aspectos va a meritar muchísimo que el trabajo que podemos realizar, digamos, en los niveles subnacionales, cuando se tenga que aplicar e implementar, digamos, estos proyectos de inversión, que ya se están dando estas inversiones. Estas inversiones, de alguna manera, se están haciendo con el tema en San Martín, en Junín, en Piura, también alguna iniciativa que se ha dado también en la parte de Madre de Dios. Es decir, de alguna manera, estos instrumentos se están, digamos, viendo cómo implementarse, cómo aplicarse. Entonces, la propuesta de la ruta que plantea infraestructura natural, el proyecto de infraestructura natural, va a permitir poder masificar el conocimiento de estos instrumentos metodológicos y el ciclo que podría verse, digamos, todo el proceso como lo ha planteado en los 5 niveles, la propuesta que están planteando para los niveles de inversión. Y poder, digamos, de alguna manera precisar que estos temas de inversiones relacionados al tema verde fácilmente puedan, digamos, las autoridades puedan priorizar inversiones en materia ambiental. De alguna manera, el efecto que se ha venido trabajando, ya ha habido muchas iniciativas, incluso priorizado con ciertos proyectos de inversión relacionados al tema de competitividad, que ha permitido que el tema relacionado verde ya no está, digamos,
que, digamos, no tenga instrumentos para decir, no puedo generar un proyecto relacionado a ecosistemas, especies de apoyo sostenible. Por ejemplo, tampoco podría decirse, digamos, no tengo los activos estratégicos para poder elaborar proyectos relacionados a ecosistemas, principalmente porque ha sido un trabajo arduo y está un listado de activos estratégicos que nos ha permitido, básicamente el tema de poder determinar a los diferentes, digamos, instancias subnacionales para que puedan ingresar y poder, digamos, determinar qué tipo de inversión deberían, digamos, implementarse en su ámbito regional o en su ámbito local. El trabajo se va a centrar básicamente en estos niveles subnacionales y la iniciativa que plantea el INS, digamos, el Proyecto de Infraestructura Natural de Seguridad Hídrica, es básicamente, con este instrumento, con esta ruta, básicamente es poder, digamos, brindar a estos gobiernos subnacionales que puedan, digamos, entender con facilidad el tema de la formulación de sus proyectos de inversión pública o las inversiones de rehabilitación, reposición, rehabilitación, optimización, las IORs. Lo he explicado clarísimo, la diferencia básicamente, cuál es la semejanza en los dos proyectos, y creo que esos aspectos van a ameritar que cuando tengan que ya implementar y ya elaborar o formular sus proyectos, esta propuesta que tienen, digamos, en el tema presentado el día de hoy, va a permitir a estos operadores, de alguna manera, facilitar, porque establecen líneas y rutas que se le ponen ciertos parámetros de acuerdo a lo establecido en la normativa, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos que obviamente el sector ha dado para el tema ambiental, y que en el caso, por ejemplo, de apoyo sostenible, el tema es que el tema de apoyo sostenible, hay una competencia relacionada con el sector de agricultura y con el sector ambiente. Entonces, pero lo importante acá, y sí quiero rescatar muchísimo el esfuerzo que hemos tenido, y yo siempre resalto ese tema, el instrumento medular que sirvió de base para todos estos aspectos y poder sensibilizar, poder involucrar al Ministerio de Economía y Finanzas en el tema verde, fue los lineamientos que se actualizaron sobre lo que es la formulación para los proyectos de, digamos, de la tipología de ecosistemas, especies y apoyo sostenible. Esos lineamientos han sido fundamental, que nos ha salido para nosotros poder luego decir, ahora, ok, tienes los lineamientos, tienes las directrices, ahora tienes que implementar ya, elaborar tus proyectos. Y ahí nos venía una gran pregunta. Decíamos proyectos de inversión, pero también podría haber IOR en ecosistemas. ¿Por qué no? Y ahí un poco vimos que no teníamos los activos estratégicos. Por ello, el tema que se hizo y el trabajo que se realizó, digamos, con el MEF, fue trabajar incluso ya no el término, digamos, del concepto clásico de un activo estratégico, sino tener el concepto de lo que corresponde a un activo estratégico en ecosistemas. Y eso es fundamental, que se haya logrado poder interiorizar, digamos, en el sector del Ministerio de Economía y Finanzas. Y como le vuelvo a decir, para ello ha sido muy importante el trabajo realizado en equipo para poder tener la información que sustentó para poder tener, digamos, que estos activos estratégicos eran necesarios e importantes, y es un instrumento clave que va a servir, digamos, a los operadores. Y con esta propuesta lo que está haciéndose, de alguna manera, es dinamizar algo que se ha aprobado, algo que es oficial, y que va a meritar quizás a lo que ha planteado Jessica, a los retos. Sin embargo, en uno de los retos, y es digamos, una opinión, no solamente la opinión que ha venido dándose de ahora, sino de antaño, el tema de lo que dice los tiempos en cuanto a la aprobación de los proyectos de inversión pública, al perfil, al declarar viable, cuánto tiempo se demora. Sucede que a veces, sí, es fácil decir que puede ser un reto, pero creo que sí va a ser necesario también que hay procedimientos establecidos en las normas. Y es un poco el tema de la iniciativa, quizás allí poder, digamos, buscar o ver, digamos, cómo se puede, digamos, hacer más ágil
digamos, este reto que está planteándose, digamos, en el caso de INCH en relación al tema de la parte, digamos, de reducir el tiempo necesario cuando tengan que tener que formularse o aprobarse o declararse viable el tema, tanto el tema de los proyectos de inversión pública. El otro tema de reto que es sobre el tema del saneamiento físico, legal, obviamente del ámbito de intervención. Bueno, como saben, también este tema tiene sus normas, tiene, digamos, establecido condiciones para poder, digamos, establecer el tema de tener el saneamiento físico legal. Y en este caso no solamente ve para el tema de infraestructura natural, en este caso de la tipología de ecosistemas, también, a pesar que en los lineamientos se precisa cómo debería, digamos, procederse, cuáles son las condiciones que se debe hacer. Sin embargo, por ejemplo, esto de las condiciones de habitación habilitantes obviamente tiene un procedimiento que de pronto sí amerita, como ya lo he mencionado en un reto, amerita, digamos, que se tome, digamos, se tenga el resultado realmente del saneamiento físico antes de realmente de poder terminar o identificar el área de intervención cuando tengan que, obviamente, en este caso, los gobiernos regionales y locales estén elaborando, formulando sus proyectos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que la propuesta del INCH va a meritar, obviamente, de parte, digamos, que se trabaja de manera conjunta con el MINA, establecer estrategias y acciones que permitan, digamos, que estas iniciativas sí respondan a la necesidad, digamos, de estas instancias subnacionales y que sí es una cosa propositiva al haber dinamizado algo que establecido ya en las normas oficiales, planteando obviamente el reto de poder lograr, digamos, que muchos operadores se puedan contar ya incluso el reto que plantea, tener una cartera específica relacionada al tema de infraestructura natural. Sin duda creo que lo va a haber muchísimo y con estas herramientas que vayan planteando de manera dinámica, aplicativa y bastante, digamos, explícita, creo que en vez de leer la norma, obviamente si la ven graficada, va a ser más factible, mucho más digerible para estos operadores que vienen a formular los proyectos, fácil para poder entender. Creo que Jessica ha sido muy amplio y muy didáctico en poder explicar el tema de la articulación y de la ruta planteada en los 5 niveles, y principalmente en el tema de la tipología de ecosistemas, ya puso el dinamismo para ver, digamos, en estos activos, por ejemplo, estratégicos en la tipología de ecosistemas relacionados al funcionamiento del ecosistema y a la gestión del ecosistema. Y por ahí hay un poco el tema de poder ver, digamos, en el flujo que presenta, y ese flujo que también está establecido en los lineamientos, hay el tema de poder evaluar antes de las condiciones generales y específicas, para poder obviamente pasar en los niveles correspondientes. Cada uno de estos flujos que obviamente se detalla en el caso del tema de los lineamientos para las IOARs, en la tipología de ecosistemas, es bastante específico y se presenta con estudio de casos. Y creo que en la dinámica que está presentándose, digamos, en la propuesta de esta ruta, es muy importante quizás también más adelante ya con casos ya en ejecución o con casos ya muy, digamos, específicos en un ámbito de intervención detallado que se pueda dar. Y esto podría enriquecer muchísimo, no solamente al tema de la implementación de estos instrumentos metodológicos, sino también al poder facilitar a que estas instancias subnacionales puedan tener las herramientas necesarias, y quizás muchos de ellos va a ser dificultoso de leer las normas, que es tan amplio de la lectura, y va a ser mucho más fácil, digamos, poder ver algo graficado y que de alguna manera de esto me dé algunas digamos, rutas y pautas necesarias para poder formular mis proyectos. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que la iniciativa que ha planteado, digamos, el proyecto de infraestructura natural de seguridad hídrica, diferenciando incluso con varios aspectos, es un instrumento, una herramienta muy didáctica, muy propositiva, que va a ayudar y que va a coadyuvar un poco el tema de
a los operadores en las instancias subnacionales poder facilitar a elaborar sus proyectos. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, en este caso, nosotros como OPMI, cuya función es aprobar básicamente estas metodologías, de la mano trabajando y repactando el marco metodológico que tiene el Ministerio de Economía y Finanza, tenemos también proyectados elaborar varios instrumentos, pero siempre y cuando estos instrumentos también demanden a la necesidad de implementar estos instrumentos ya aprobados. Y para nosotros, que estos instrumentos estén aprobados nos sirven de base para decir, ahora, en el momento de la aplicación, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que yo requiero para poder ya hacer que nuestros operadores en las instancias nacionales puedan contar con esa información? Y creo que también allí el reto lo propone bien Jessica, y creo que es un trabajo que podría plantearse en el tema de poder precisar más en otros aspectos que va a permitir a la formulación y también a la segunda fase, que es el tema de la ejecución con el tema de los expedientes técnicos. Entonces, creo que la importancia de esta herramienta que lo propone el INS es básicamente de ser proactivos para poder facilitar la operatividad necesaria en la implementación y la aplicación de los instrumentos que, digamos, el sector ambiente, como sector ambiente, ha aprobado en el marco del cumplimiento de su función y principalmente el cumplimiento también de poder dotar instrumentos y facilitar, digamos, que los proyectos de inversión en materia ambiental sean, digamos, internalizados y involucre también a diferentes actores y no solamente poder ver dentro de la perspectiva gris, sino también dentro de la perspectiva verde. Eso sería en general mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Doris. Qué bueno haber tenido tus palabras y efectivamente ha sido un trabajo completo y bien interesante. A continuación queremos oír de Miguel Ángel. Yo le pido a todos quedarse, por favor, para que tengamos las palabras de Miguel Ángel. Luego quisiéramos hacer alguna pregunta, por lo menos una, para que discutamos y además necesitan ver el resultado final de la encuesta. Adelante, Miguel Ángel. Aló, buenas tardes con todos y todas. Sí, justamente como lo mencionaba Doris, también comparto su opinión, ¿no? Sobre el tema de que el MINAN, como es el ente rector del sector ambiente, y a través de la OPMI tienen esa función de elaborar estos instrumentos metodológicos de inversión pública, ¿no? Para facilitar el diseño e implementación de las inversiones, ¿no? En infraestructura natural. Hay varios aspectos, ¿no? Que de repente en la hoja de ruta se podrían mejorar, se tendría que revisar, ¿no? Con los mismos instrumentos, ¿no? Obviamente trabajando coordinadamente, ¿no? Entre las instituciones o las entidades, ¿no? que participan en la elaboración de estos instrumentos. Bueno, como Doris ya dio una explicación más amplia sobre el tema de las competencias del sector, ¿no? Y también sobre unas opiniones que también estamos compartiendo, ¿no? Sobre este instrumento. Entonces, yo quisiera hablar de la importancia, un poco más de tener estas herramientas de inversión pública, ¿no? Oficializadas, ¿no? Obviamente, para que sean de aplicabilidad para los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras, u otros, ¿no? U otras entidades que podrían aplicar, ¿no? Estos instrumentos. No más por el lado del financiamiento. Justamente, ¿no? Tener estos instrumentos de inversión pública facilitan poder incorporar la infraestructura natural dentro de fondos concursables públicos o privados, ¿no? Se evidenciaría, se tendrían estas herramientas que harían que el formulador o ejecutor tuvieran una noción más clara de poder hacer este tipo de intervenciones, ¿no? A manera de ejemplo, estamos trabajando en identificación de varios fondos, ¿no? Y de estos fondos
identificar cuáles son estos requisitos, ¿no?, que se requieren para poder enverdecerlos, ¿no? Y de parte de este enverdecimiento de estos fondos es tener estos instrumentos, ¿no? Al no tener estos instrumentos, ¿no?, oficializados, hace que nuestras funciones o nuestro alcance para poder hacer este enverdecimiento no sea limitado, porque no estaríamos al mismo nivel de comparación con otros sectores, ¿no? Ya sea Produce, Minagri, Transportes, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Que ellos tienen muchos fondos, tienen fondos concursables, ¿no?, al cual pueden implementar los gobiernos regionales locales, ¿no? Pero justamente en esta parte, ¿no?, tenemos esa escasez, ¿no?, de instrumentos. Entonces, hay que trabajar juntos para poder tener estos instrumentos, ¿no? Una manera rápida, amplia y fácil de aplicar, ¿no? Y entenderse también. Porque hay que tomar en cuenta que al desarrollar estos proyectos de inversión, estas inversiones, mejor dicho, en infraestructura natural, son multifuncionales. No solamente lo hace un economista, lo hace un ingeniero, ¿no? Lo hace todo un equipo, ¿no?, para poder desarrollar su implementación, ¿no? Hay casos, hay experiencias, ¿no?, donde se han formulado este tipo de proyectos, han buscado la implementación también de este tipo de proyectos, pero en el camino, ¿no?, se han visto que justamente al momento de diseñarlos o al momento de ejecutarlos, se encontraban con las otras leyes o las otras normas que son complementarias, ¿no?, al tema de inversión pública, que es el tema de contrataciones con el Estado, ¿no?, que hay que seguir estas normas, ¿no? Los famosos arreglos institucionales, ¿no?, como lo mencionaba Doris, el tema del saneamiento físico-legal, ¿no?, el tema de los estudios de impacto ambiental en caso que se requiera, ¿no?, el tema de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no?, el tema de las autorizaciones con el ALA o el ANA para el tema de los sistemas de monitoreo, ¿no?, hidrológicos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas herramientas, ¿no?, de inversión pública, obviamente oficializadas, ¿no?, trabajadas coordinadamente, revisadas, ¿no?, también por los entes, ¿no?, y permitirían y facilitarían esta formulación y este diseño y enverdecimiento de los fondos. No solamente también pensar en enverdecimiento de los fondos, sino también en otros mecanismos, ¿no?, de financiamiento que podrían ser aplicados también por el sector privado, ¿no?, gestionando su participación en la gestión ambiental, ¿no?, ya sea hablamos del mecanismo de obras por impuesto, ¿no?, o ya sea hablamos del mecanismo de asociaciones público-privadas o de proyectos inactivos, ¿no?, que son mecanismos interesantes, ¿no?, que justamente esta parte de la ejecución por administración indirecta, ¿no?, que ya lo establece el sistema del INVIERTP, ¿no?, ayudaría, contribuiría, ¿no?, a cerrar estas brechas de inversión y asimismo dar estos beneficios a la población también. Eso más que todo quería complementar un poco también de la importancia, ¿no?, por el lado financiero de estas herramientas o estos instrumentos, ¿no?, que ha comentado Doris, ¿no? Muy bien, gracias, Mari. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Entonces, como estamos ya un poco limitados de tiempo, solo queremos volver a dar el resultado. Van a ver en sus pantallas el resultado final de la pregunta. Aquellos que contestaron mal, los invitamos a que, por favor, piensen. Gabriel, por favor, proyecta la pregunta para que todos vean entonces cómo fue el resultado final de la encuesta, ¿no? Si reemplaza o no un... Eso, muy bien. Muy bien, y ahora entonces vamos a invitar a que Jessica comparta la respuesta, pero todos ya, según lo presentado, deben de saber cuál era la respuesta correcta. Tenemos que el 44% consideran que los IOR no pueden reemplazar los proyectos de inversión pública. Entonces creo que vamos por buen camino, pero 40% no sabían. Entonces ahora invitamos a que Jessica comente al respecto. Sin más, sí quería por lo menos tomar una pregunta, porque sé que el tiempo ya es limitado. Entonces voy a manipular un poco las cosas porque quiero que abordemos el tema que a nosotros nos fascina como proyecto
NISH, como todo el mundo nos llama, INCH, ¿no? El proyecto de inversión de infraestructura natural para la seguridad hídrica, claro, tiene que preguntar esta pregunta. Las inversiones para la infraestructura natural, ¿lo podemos vincular con los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos? ¿Cómo podríamos financiar los proyectos ya identificados? Entonces, muy rápidamente quisiera un comentario de Jessica. ¿Qué opinas de esa pregunta? Y arranquemos contigo, Jessica, para tener una breve discusión y luego, si quieren complementar los colegas posteriormente, lo haríamos para luego cerrar. Adelante, Jessica. Bueno, sí, primero responder la pregunta que se había hecho al inicio, y bueno, en realidad no son mutuamente excluyentes los proyectos y las COR, es decir, se intervienen dependiendo de la necesidad, y creo que incidí en alguna diapositiva en la que habíamos visto cómo es que podíamos asociar las intervenciones de IOR a ciertos activos que tienen problemas específicos y que apuntan a resolver el problema específico generalmente asociado a un solo activo, ¿no? Entonces las IOR intervienen cuando hay problemas en un solo activo, y cuando hay problemas en más de un activo, intervienen los proyectos de inversión. Respecto del financiamiento de las inversiones, el mecanismo de retribución por servicio ecosistémico puede resultar una fuente más de financiamiento, tanto de las inversiones como también de la operación y mantenimiento, es decir, puede brindar sostenibilidad a estas inversiones. Entonces, el relacionamiento, la sinergia, la coordinación que tiene que haber entre las entidades que gestionan proyectos con las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, y esa coincidencia entre esos lugares en los que ambos tienen objetivos comunes podrían resultar zonas de prioridad en las que se podría pensar en una intervención financiada, puede ser con recursos de la propia entidad, del gobierno regional, del gobierno local, podría ser también con financiamiento de estos recursos de Merece, y la operación y mantenimiento puede ser asociada también a estos presupuestos que están destinados en el marco de Merece. Ahora, no es la única fuente de financiamiento, hay algunas otras opciones, algunas otras fuentes por las cuales se puede financiar proyectos. Había una pregunta de Walter Sánchez, que nos decía si dentro de las ANP se puede formular proyectos. Y sí, la respuesta es sí, Walter, dentro de las ANP se puede formular proyectos, pero si son ANPs de Administración Nacional, es el CERNAM el que tiene la competencia y es el que, vía convenio, puede intervenir a través de un gobierno local, un gobierno regional, y también el propio CERNAM puede hacer sus intervenciones. Entonces, en la medida en la que esta ANP tenga una entidad que está a cargo de su gestión, podemos hacer los arreglos necesarios y los convenios necesarios para poder intervenir. Por otro lado, si se trata de una ANP de administración regional, el gobierno regional es el que tiene la competencia, y vía convenio también podría ser gestionada por alguna otra entidad. Muchas gracias, Jessica. Excelente, muchas gracias. Doris, Miguel Ángel, ¿algo al respecto de los mecanismos de retribución? Para ir cerrando brevemente, si quieren hacer algún comentario. Bueno, Sí, hola. Marta. Perdón, Doris, primero.
No, sí, te dejaría la palabra a ti, Miguel, por cuanto tienes, digamos, el tema justamente, la Dirección General maneja esos temas, pero solamente culminar mi participación indicando de que toda iniciativa, digamos, propositiva y con el fin de poder coadyuvar al tema de a los operadores a formular sus proyectos, principalmente en materia ambiental, obviamente es bastante, digamos, clave y necesario, sobre todo para el sector ambiente. Y nosotros en el caso, para el tema de Lynch, obviamente nos ha apoyado básicamente en estos proyectos, en estos instrumentos para que obviamente han sido aprobados y elaborados. Entonces, creo que estamos encaminados y a caminar nuevamente, coordinadamente, para tener, digamos, herramientas que beneficien a estas instancias subnacionales y a los operadores. Miguel, por favor. Ya. Gracias, Doris. Bueno, en el tema de Merece con inversión pública es un tema un poco extenso para poder conversar y hablar sobre el tema de qué instrumentos se utilizan, o a veces se dice si el HR es suficiente, o a veces también he escuchado que en el marco de las CPS se tiene que hacer un saneamiento físico legal o no, ¿no? Entonces, ahí yo personalmente, bueno, no personalmente, sino en base a la experiencia, no se diría de que justamente para implementar estos proyectos de inversión pública en infraestructura natural, no son diferentes en temas de arreglos institucionales con los proyectos de infraestructura física, ¿no? Se necesitará el saneamiento, se necesitará el CIRA, se necesitará el EIA, o las autorizaciones, ¿no? Dependiendo del tipo de acción que está proponiéndose dentro de los proyectos, ¿no? Porque todos estamos bajo este sistema de inversión pública, ¿no? Del INVIERTP, ¿no? Y bajo entonces esa lógica, ¿no? Del sistema de inversión pública que es dentro del INVIERTP, entonces hay procesos que ya se han establecido, ¿no? Justamente había, creo que una pregunta relacionada a que si ya existía un proyecto arriba con plata Merece, se podría hacer una intervención. Entonces, recogiendo esa pregunta, yo diría que sí, pero hay escenarios, ¿no? Porque hay que acordarse que el Merece, ¿no? Es un mecanismo de financiamiento, ¿no? Que se basa en acuerdos voluntarios. Entonces, como es un mecanismo de financiamiento que se basa en acuerdos voluntarios entre un retribuyente y un contribuyente, el que retribuye es el que paga y el contribuyente es el que hace estas acciones de conservación, recuperación, ¿no? Entonces ahí en esa figura, ese proyecto que ya existe arriba, en la parte de la cuenca de aporte de esta EPS o esta hidroeléctrica o este usuario del servicio ecosistémico, ¿no? O sea, de agua, de erosión de suelo o de otro tipo, ¿no? Podría, ¿no? Financiar, pero todo depende del acuerdo. Hay diferentes escenarios para poder trabajar este esquema, ¿no? Uno de ellos es, por decir, ¿no? Si la empresa que está abajo quiere ejecutar el proyecto, ¿no? O desea tomar ciertos activos, ¿no? de este proyecto, ¿no? Entonces ya se podría hacer una lógica de repente de una asociación público-privada o un proyecto sin activos. Ahora está también la otra lógica en donde el privado o el retribuyente daría plata para que se financie la ejecución y la operación y mantenimiento, o solamente la operación y mantenimiento, ¿no? Obviamente ya es un tema de conversación. ¿Y cómo aseguramos esa plata? ¿No? Ahí aparecen los famosos fideicomisos o comisiones de confianza, ¿no? Que tienen su propio proceso, ¿no? Pero también que están bajo la ley de fideicomisos y etcétera. Pero también, obviamente, no perder esa lógica del sistema de inversión pública y las responsabilidades de cada uno de los órganos que son parte del ciclo de inversión, ¿no? El formulador, el ejecutor, ¿no? El órgano resolutivo, etcétera, etcétera, ¿no? O también está el tema de hacer este tipo de donaciones itinerarias, ¿no? Hay diferentes maneras, diferentes esquemas, pero todo ello se basa justamente en estos diagnósticos, ¿no? Que se realizan en el marco de los Merece, y obviamente también en el marco de los acuerdos que logren hacer entre los contribuyentes y retribuyentes, ¿no? A manera de resumen, ¿no? Quería mencionar esta parte. Excelente. Gracias, gracias Miguel Ángel. Bueno, yo creo sin más, vamos cerrando. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Tuvimos el día de hoy casi 450 personas.
de muchas regiones del país: Lima, Cusco, Puno, Piura, Arequipa, Huaraz, Trujillo, Cajamarca, etcétera. Y también teníamos compañeros desde Washington, desde Chile. Excelente, muchas gracias a cada uno por su tiempo. Sabemos que nos hemos alargado un poquito hoy, pero sepan que van a tener acceso a todo este material, esta excelente hoja interactiva para uno preparar, ¿no?, estas inversiones. Van a recibir posterior al evento una evaluación para que nos den su retroalimentación, que para nosotros es muy importante, pues queremos que estos espacios sean lo más productivo posible. Si alguno de ustedes necesita una constancia de participación, no es sino que nos escriben a eventos@forest-trends.org para hacerles llegar por medios electrónicos. También les reiteramos que toda la información la vamos subiendo al canal de YouTube de Forest Trends y está disponible para ustedes el acceso tanto a la hoja de ruta como también infografía al respecto. Gracias y los esperamos la próxima vez. Gracias a todos y especialmente a el apoyo logístico de Doris Mejía y Gabriel Rojas el día de hoy. Muchas gracias.